beta bloqueadores se pueden dar en las primeras 24 horas, obviamente si la hemodinámica del paciente lo permite. No puede ser dado vía oral, o puede ser dado vía endovenosa. Bajan el consumo de oxígeno, bajan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, mejora la hemodinámica del paciente. Contraindicados en falla cardíaca aguda, en pacientes con bloqueos auriculoventriculares, no dar. Paciente con bradicardia importante, no dar tampoco, ¿no? Entonces, hay un estudio que la llama el COVID donde demostró que disminuía las tasas de fibrilación ventricular, pero incrementaba las causas de shock cardiogénico. Entonces ahora digamos que se está individualizando un poco más el uso de beta bloqueadores, ¿no? Pacientes con taquicardia hay que tener un poco de cuidado también, y los hipotensos y en ancianos también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Beta bloqueadores usualmente no se utilizan, salvo que el paciente no tolere, bloqueadores de canal calcio se pueden dar, salvo que el paciente no tolere beta bloqueadores, ¿no? Que tenga alguna contraindicación para utilizar beta bloqueadores, ¿no? Y está indicado también en pacientes que tienen síndrome coronario agudo, ST elevado y que tengan flúter o fibrilación auricular no controlada, ¿no? Entonces, si el beta bloqueador no mejora, digamos, la taquicardia de esta taquiarritmia, entonces se puede utilizar calcio antagonista, ¿no? Usualmente lo que se usa son o diltiazem, que es el más usado, o verapamilo para el control de estas arritmias. No utilizar nunca nifedipina, está contraindicado para todo este tipo de casos, ¿no? Inhibidores SK sí son recomendados entre las primeras 24 horas, y obviamente oxígeno también en paciente con enfermedad isquémica, ¿no? Después las estatinas también están indicadas en SICA sin elevación del ST, ¿no? Muy independiente de los niveles de colesterol, hay que empezar pronto, que puede ser entre el primero o el cuarto día, ¿no? Y la meta pues es llevar a los niveles de L a menos de 100, ¿no? Después tenemos la terapia antitrombótica, y entre ellas están los antiplaquetarios y los anticoagulantes, ¿no? Entre los antiplaquetarios, estos son, digamos, los mecanismos de acción tanto de la aspirina, del dipiridamol, de la ticlopidina y del clopidogrel, ¿no? La aspirina lo que hace pues es bloquea la ciclooxigenasa y por lo tanto no se produce el tromboxano A2, que es un poderoso agregante plaquetario y vasoconstrictor, ¿no? Es el mecanismo fundamental de la aspirina, ¿no? Ya definitivamente está demostrado ya que reduce la morbimortalidad. La dosis es entre 160 a 325 miligramos, y se le puede dar una dosis de mantenimiento entre 75 a 100 miligramos por día, ¿no? Y estos son los estudios, fíjense cómo definitivamente la aspirina, dar aspirina reduce la mortalidad en comparación a los pacientes que no reciben aspirina, ¿no? El clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario con un mecanismo de acción diferente a la aspirina, lo que hace el clopidogrel, ¿no?, es bloquear los receptores de ADP que al final activan, ¿no?, las glicoproteínas 2B3A, que es la vía final común de la agregación plaquetaria y del depósito de fibrina, ¿no? Entonces, al bloquear el ADP, bloquea todo este sistema, ¿no?, y también ayuda a disminuir la agregación plaquetaria, ¿no? Definitivamente que el clopidogrel en síndrome coronario agudo, en el estudio CURE, demostró que asociar clopidogrel más aspirina es de mayor beneficio que los pacientes que tomaban solamente aspirina, ¿no?, en síndrome coronario agudo ST elevado. Es el estudio CURE, 30 días, ¿no?, y después a los 12 meses, definitivamente que libre de eventos isquémicos, el clopidogrel en mucho mayor proporción que la aspirina, ¿no? Entonces, usualmente se utiliza clopidogrel con aspirina. La dosis de carga del clopidogrel es de 300 a 600 miligramos y después se le da 75 miligramos por día, ¿no? En relación en algunas intervenciones, por ejemplo, hay un poco de debate pues, en dar clopidogrel en paciente que va a ser sometido a una cirugía de revascularización. Eso todavía está en discusión. Hay estudios de cirujanos que operan con pacientes con dosis de saturación de clopidogrel y con buenos resultados, y otros, digamos, grupos de cirujanos en que el clopidogrel les produjo mucho sangrado. Entonces todavía hay un debate en relación a eso, pero lo que sí está determinado es que los pacientes se benefician, de hecho, de la administración de clopidogrel en este tipo de síndrome. Después tenemos las inhibidores de glicoproteína 2B3A, estos definitivamente que también están bien estudiados. El receptor de glicoproteína 2B3A, digamos que es la vía final común de la adhesión de la fibrina con la plaqueta para formar ya, digamos, el coágulo final,
Entonces estos bloqueadores tapan los receptores de glicoproteína 2B3A y entonces el fibrinógeno no se une a la plaqueta, ¿no? Entonces eso también ha demostrado mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces está indicado en pacientes con CK7 elevado de alto riesgo, ¿no? Básicamente tenemos varios inhibidores de glicoproteína 2B3A como son el epcizimab, el eptifibatide o llamado también tirofiban, en los cuales tienen sus indicaciones. Usualmente se administra epcizimab en pacientes que se planea hacer una intervención percutánea, ¿no? Entonces el que tiene mejor elección, ¿no? Y en otro paciente que de repente no se está muy seguro de hacer una intervención percutánea, se puede utilizar también glicoproteína 2B3A, pero en este caso es mejor utilizar el tirofiban o el eptifibatide, ¿no? Entonces acá tenemos pacientes de alto riesgo con quema persistente. Se puede utilizar infusión de bloqueadores de glicoproteína 2B3A como es el epcizimab, ¿no? Aparte de la terapia antitrombótica que hay que administrar en estos pacientes, tenemos que también utilizar anticoagulación. Entre los anticoagulantes tenemos a la heparina, que tenemos dos tipos de heparina, la heparina regular y la heparina no fraccionada, ¿no? El mecanismo de la heparina es potencia la antitrombina 3, ¿no? Entonces, por lo tanto inhibe la trombina y no se forma pues el fibrinógeno, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos la heparina sódica, que ya está bien determinada, que reduce la incidencia de infarto y muerte por este problema, ¿no? Y tiene muy buena evidencia en pacientes de alto riesgo, ¿no? Usualmente se mantienen alrededor de 48 a 72 horas, ¿no? El problema de la heparina regular es que lo tenemos que ir dosificando de acuerdo al TPT activado, ¿no? Tenemos que llevarlo a 1,5, 2 veces y medio el valor normal, ¿no? Pero definitivamente si no disponemos de heparina de bajo peso molecular, es una heparina de mucha utilidad, ¿no? Que tienen las dosis, son más o menos 1000 unidades por hora, ¿no? Y se ajusta también de acuerdo al peso, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular son un poco superiores en cuanto a reducción a eventos isquémicos, ¿no? Y también en relación a la incidencia combinada de infarto de miocardio y muerte, ¿no? Hay mucha buena evidencia de estudios con enoxaparina, que es la que más evidencia tiene y que es la más usada también, ¿no? La dosis usual es 1 miligramo por kilo de peso dividido o cada 12 horas, ¿no? Y igual que la heparina no fraccionada, se puede utilizar 48 a 72 horas según el caso, ¿no? Estas son las dosis y bueno, definitivamente que hay estudios en los cuales revela disminución de resultados adversos, ¿no? Con menos tasas de sangrado, ¿no? Y también disminuye la incidencia de muerte por infarto de miocardio con enoxaparina, un poco mejor con la heparina no fraccionada, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta acá es la dosis en cuanto a los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Pacientes que tienen menos de 30 de depuración de creatinina deben de tener una corrección por lo menos de la mitad de la dosis, ¿no? Estos son los estudios que avalan el uso de heparina de bajo peso molecular versus la heparina no fraccionada. Son, como ustedes pueden apreciar, son casi iguales, digamos, con ligeros estudios que están a favor de la heparina no fraccionada en cuanto a la muerte o infarto a los 30 días, ¿no? Después tenemos un anticoagulante que también es bastante nuevo, que es un pentasacárico, es el fondoparinux. También tiene más o menos el mismo mecanismo de acción de la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Bueno, esto es digamos, un compuesto químicamente sintetizado, ¿no? Y lo que sí tiene las mismas tasas y resultados en relación a mortalidad por síndrome coronario agudo de sistema elevado, pero lo importante de este fondoparinux es que tiene menos tasas de sangrado que el resto de las heparinas, ¿no? Eso se demostró en la base, fíjense cómo en comparación con el fondoparinux con la enoxaparina, ¿no? La incidencia de infarto de miocardio, de isquemia refractaria es bastante similar, ¿no? Pero fíjense cómo el sangrado mayor es mucho más reducido
en los pacientes que utilizan fondoparinux y no los de enoxaparina. Después tenemos el Vivalirudin, que también es otro producto bastante nuevo que se está empezando a utilizar en nuestro medio, y es un inhibidor directo de la trombina, ¿no? En este caso no necesita pues bloquear la bilirrubina 3, es un anticoagulante que es bastante usado en la sala de cateterismo cardíaco, más que utilizado en salas de emergencia o unidades coronarias. También reduce el riesgo de sangrado, ¿no? Y el uso de glicoproteínas en pacientes de alto riesgo isquémico o isquemia moderada también, ¿no? Su indicación mayor es en el síndrome coronario agudo con riesgo alto a moderado, ¿no? Que van a ser sometidos a una intervención percutánea tipo angioplastía con stent, ¿no? Y especialmente en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, ¿no? Entonces el paciente que se piensa hacer un procedimiento porque es de alto riesgo, pero también tiene riesgo de tener sangrado, el Vivalirudin es una buena alternativa en este caso, ¿no? Entonces con los anticoagulantes, en relación al tratamiento farmacológico, tenemos que hay una eficacia un poco superior de la enoxaparina sobre la heparina no fraccionada, ¿no? El fondoparinux no es inferior a la enoxaparina, ¿no? Como lo hemos visto en el estudio anterior, ambos tienen reducidas tasas de muerte y mortalidad, ¿no? Pero lo que sí, el fondoparinux reduce las tasas de sangrado en un aproximado 50% en relación a la enoxaparina, ¿no? O sea, hay una reducción importante en cuanto al sangrado, ¿no? Y en el caso de las intervenciones percutáneas, ¿no? El Vivalirudin pues es superior, es muy superior a la heparina no fraccionada, no asociada a inhibidores de glicoproteínas B3A, como lo demostró en el estudio Acuity. Entonces, como ustedes verán, el nuevo reto en el manejo del síndrome coronario agudo, ST no elevado, no es solamente la reducción de la isquemia, la protección del miocardio y el uso de antiagregantes y anticoagulantes para evitar, digamos, el mecanismo de la trombosis, sino ahora tenemos otro problema más, que con estos fármacos se está viendo altas tasas de sangrado, entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta y balancear, ¿no? Balancear, digamos, en el momento de que deseamos dar una medicación, ¿no? En que de repente la asociación podemos ir incrementando el riesgo de sangrado de un paciente que lo vamos a someter a este tipo de terapia o prepararlo para una angioplastía. Entonces tenemos que balancear isquemia, o digamos resolver la isquemia miocárdica versus provocarle un sangrado importante al paciente. Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro, a medida que nosotros vamos agregando más fármacos, vamos a tener más riesgo de sangrado, ¿no? Por ejemplo, la aspirina es la terapia antitrombótica de base, pero a eso le agregamos enoxaparina, o podemos utilizar fondoparinux, o se asocia aspirina con clopidogrel, y a veces cuando entra a sala de cateterismo un paciente de alto riesgo se le agrega también inhibidores de glicoproteína 2B3A. Entonces, todo esto, digamos, este tipo de manejo va a ir incrementando el riesgo de sangrado del paciente, ¿no? Eso también debemos tenerlo en cuenta. Y fíjense cómo a medida que pasan también las décadas de la vida, ¿no? Los pacientes tienen más riesgo de sangrado, y es justamente estos pacientes los que son más sometidos a transfusión, ¿no? Por sangrado por exceso, digamos, de anticoagulantes y antiplaquetarios, ¿no? Más riesgo, más problemas vamos a tener en este sentido, ¿no? Entonces, se ha visto, se ha hecho, digamos, también scores, no solamente hay scores para establecer el riesgo de aterotrombosis que se va a producir en una arteria coronaria, sino también se va a ver el riesgo potencial de sangrado que tiene el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto de que las pacientes mujeres tienen más riesgo de sangrado que los pacientes hombres, los pacientes de mayor edad tienen más riesgo de sangrado que los de menor edad, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen más riesgo también de tener sangrado por este tipo de fármacos, los pacientes con anemia van a tener peor resultado, y los pacientes diabéticos son peores que los no diabéticos, ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto de pacientes de alto riesgo para sangrado con una o más de estas características, hay que tratar de utilizar lo menos posible demasiadas asociaciones, o de repente utilizar fármacos que han demostrado disminuir las tasas de sangrado, como el Vivalirudin, el fondoparinux, que asociados pueden tener menor sangrado que los otros fármacos, ¿no? Y ahora, el otro problema del sangrado es de que se ha visto que un paciente que sangra y que después es transfundido
tiene mayor mortalidad y peor pronóstico, ¿no? Porque el sangrado no es cuestión solamente de observar que, bueno, el hematocrito cae, ¿no? Y bueno, si cae el hematocrito, le repongo la sangre y soluciono el problema, ¿no? No es tanto así. El sangrado mayor puede causar más isquemia, o definitivamente, pues, si el paciente empieza a perder sangre, puede hacer hipotensión. Y esa hipotensión puede hacer más isquemia miocárdica y eso va a empeorar la mortalidad, ¿no? Por otro lado, el hecho de transfundir sangre, ¿no? El hecho de transfundir sangre va a producir un fenómeno antígeno-anticuerpo, va a aumentar la inflamación y eso va a producir también empeoramiento de los resultados con mayor mortalidad, ¿no? Y finalmente, el hecho de que un paciente esté sangrando, tenemos que definitivamente suspender los antiagregantes como son la aspirina y el clopidogrel. Y eso va a conllevar a que el stent que se haya colocado a través de una intervención percutánea sea más susceptible de trombosarse y de volverse a tapar, ¿no? Entonces, todos, digamos, esos aspectos en relación al sangrado y a la transfusión hay que tenerlos en cuenta porque todo esto incrementa la mortalidad en los pacientes que tienen sangrado mayor y que son transfundidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias.